Bueno, nos pide encontrar la derivada parcial de esta función con respecto a x, ¿sí? Entonces, si voy a derivar con respecto a x, generalmente la notación es así, fx, o también se puede poner entre paréntesis xy, ¿sí? Esto quiere decir la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x, que también se suele escribir así, derivada parcial de f con respecto a x. Donde esta d, para indicar que es una derivada parcial, se escribe como una d un poco más artística, así, no es una d derechita, como el caso de la derivada de cálculo 1, sino que como es una derivada parcial, quiere decir que es, en este caso con respecto a x, se utiliza esta letra d así más inclinada, más artística, digamos. Entonces, para derivar con respecto a x, suponemos entonces en esta función que todo lo que no sea x va a ser constante. Es decir, acá, en este caso entonces, este término 4y al cubo, como no tiene x, sería una constante. Y nosotros sabemos, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces esa derivada sería 0. Más, ahora tengo que derivar esta raíz. Y adentro de la raíz tengo otra función. O sea que ahí tengo una función compuesta. En ese caso tengo que utilizar la regla de la cadena. ¿Recuerdan la regla de la cadena? ¿Qué hacíamos? Derivamos la función de afuera y después por la derivada de la función de adentro. Entonces, la derivada de la raíz sería, es 1 sobre 2 veces la raíz de lo mismo, x cuadrado más y al cuadrado. Bien. Hasta ahí derivamos la raíz, que esto también si quieren lo podrían haber escrito como x cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2, y derivarlo usando la potencia. 1/2 por x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2. Sería lo mismo que esto que escribí acá. 1 sobre 2 veces la raíz. Y ahora, ¿qué sigue? Por regla de la cadena sería por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro de la raíz es una suma también. Entonces va a ser la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Es decir, la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, como estoy derivando con respecto a x, es 2x. Y la derivada de y al cuadrado, como es una constante, sería 0. Entonces, ahí quedaría, ¿sí? En realidad esto lo puedo simplificar un poco, este 2 lo puedo simplificar con este 2, y acomodar un poco la derivada, que quedaría por ahí expresada como x sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y esa sería la derivada parcial de esa función con respecto a x. Bueno, en esta función del apartado C, también estamos en el ejercicio 1 todavía, nos pide la derivada parcial de u con respecto a z. ¿Sí? Bueno, esta es una función u que depende de 3 variables. Si voy a derivar con respecto a z, todo lo demás sería constante. Entonces, de nuevo, utilizo regla de la cadena. ¿Sí? En este caso, bajo el menos 1/2, por el mismo paréntesis, o sea, todo lo de adentro como está, a la menos 1/2, menos 1 me quedaría a la menos 3/2. ¿Sí? O sea, ahí derivé la función de afuera, derivé la potencia. Y ahora me falta, por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro. La derivada de x cuadrado sería 0, la derivada de y al cuadrado sería también 0, y por último, la derivada de z al cuadrado sería 2z. Y ahí quedaría entonces esa derivada. En este ejercicio me pide encontrar el diferencial W. El diferencial W se escribe así, se calcula. Yo generalmente, para no perderme, hago un dibujito, una esquemita, digamos. En este caso tengo la función W, que veo que depende de quién. Esta depende de 3 variables, porque depende de x, depende de y depende de z. ¿Sí? Entonces el diferencial total de W se calcula haciendo la derivada parcial de W con respecto a x por el diferencial de x, que se escribe así,
El diferencial sí va con una letra D derechita, en tanto que las derivadas parciales va con la letra D inclinada, ¿sí? Entonces ahí dice, la derivada de W, la derivada parcial de W con respecto a X por el diferencial de X, más, ¿qué sigue? La derivada parcial de W con respecto a la otra variable, que depende, sí, con respecto a Y, por diferencial de Y, más la derivada del W con respecto a Z por el diferencial de Z. Esa sería la expresión del diferencial. Como ven, entonces tenemos que calcular todas estas derivadas, ¿sí? Derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Entonces, diferencial W va a ser, calculamos la derivada parcial de esta función con respecto a X, ¿sí? Acá que tengo X que multiplica a arcotangente de Z. Arcotangente de Z, como es constante, si estoy derivando con respecto a X, arcotangente de Z es constante. Y este Y cuadrado sobre Z también es constante. Acá que tengo una constante, entonces, que multiplica una función, multiplica la X. La derivada de esto es la misma constante, el arco tangente de Z, que es constante, queda como está, por la derivada de X, que sería 1, ¿sí? En todo caso. Bien, todo esto otro es, dijimos, 0, porque no depende de X. Entonces esta sería derivada parcial de W con respecto a X por el diferencial de X. Más, ahora voy a calcular derivada parcial de W con respecto a Y. En ese caso, todo el primer término que no tiene Y sería constante, y la derivada de una constante solita es 0. En tanto, acá que tengo este y al cuadrado sobre z. Ese menos 1 sobre z, que lo voy a poner, voy a sacar el más, voy a poner un menos. El menos 1 sobre z funcionaría como si fuera un tercio o un medio. Es decir, es constante. Y voy a derivar la y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado sería 2y. ¿Está bien? Es decir, saco el 1 sobre z como constante, que multiplica a la función y al cuadrado. Y entonces, por la propiedad, eso me queda la misma constante por la derivada de la y al cuadrado, que es 2y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso sería por diferencial de y. Más, por último, viene la derivada parcial con respecto a z. Acá de nuevo tengo la constante x que multiplica a esta función arcotangente de z. Entonces, la x es constante. Ya la escribo porque va a quedar como constante multiplicando a la derivada del arcotangente. La derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más, en este caso, z al cuadrado. 1 sobre 1 más z al cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada del arcotangente. Y por el x que queda constante. ¿Sí? Bien, menos, acá que tengo el y al cuadrado, ese y al cuadrado es constante también, ¿sí? No depende de z. Y este z que estaría en el denominador, yo lo podré escribir como en todo caso lo podré escribir así, si quieren, como un menos y al cuadrado por z a la menos 1, si prefieren. ¿Está bien? Para derivar el 1 sobre z, ¿sí? Y la derivada de z a la menos 1, ¿qué sería? Menos, el menos me va a cambiar este signo de acá adelante, en lugar de quedar un menos, entonces voy a poner ese menos con el menos del exponente, me va a quedar un más, y el z que va a quedar elevado a la menos 1 y menos 1, menos 2. Todo esto por el diferencial de z. Y ese quedaría entonces la diferencial total de esta función W. Bien, les decía entonces que el ejercicio 6, 7, 8 son problemitas donde tienen que utilizar o aplicar de alguna manera la diferencial total de la función, ¿sí? En el caso del 8 dice, una empresa va a fabricar 10.000 cajas de madera cerradas cuyas dimensiones serán 3, 4 y 5. El costo de la madera que se empleará es de 1 peso por metro cuadrado.
Si las máquinas que se utilizan para cortar la madera en pedazos tiene un error de 0,5 en cada una de las dimensiones, calcular aproximadamente empleando la diferencial total el máximo error posible en el cálculo del costo de la madera. ¿Sí? Bueno, entonces, primero trato de hacer una esquemita, digamos. ¿Qué me dice? Que va a fabricar cajas de madera, 10.000 cajas, me dice, 10.000 cajas de madera. Si va a fabricar cajas de madera, se supone que las cajas tienen forma de prisma rectangular, digamos, ¿sí? Es decir, suponemos que las cajas pueden tener esta forma así, supongamos. Vamos a suponer entonces que las cajas pueden ser así. Y entonces, a cada una de las dimensiones de la caja le puedo llamar, por ejemplo, X, le puedo llamar Y al largo de la caja, y le puedo llamar Z al alto de la caja, ¿sí? Y entonces, me dice que una empresa vende 10.000 cajas de madera cerradas cuyas dimensiones son 3, 4 y 5, el costo de la madera tanto, y si las máquinas, calcular aproximadamente, empleando la diferencial total, el máximo error posible en el cálculo del costo, ¿sí? Entonces lo que me está pidiendo es el diferencial del costo, ¿sí? Vamos a poner por ahora así. Bueno, entonces sea C el costo de fabricación. De las cajas. Entonces lo que yo quiero calcular es el diferencial de C, diferencial del costo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el costo de fabricación de una de esas cajas? ¿Sí? Bueno, el costo de fabricación va a depender de la cantidad de material que voy a utilizar para cada una de las caras, digamos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, primero vamos a tener que hallar el costo, ¿sí? El costo total de fabricar una de esas cajas va a ser, como dijimos, la cantidad de material que necesite para fabricar cada una de las caras de la caja multiplicada por lo que me cuesta el material de cada una de esas caras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si supongamos que quiero calcular la cantidad de material necesaria para estos dos costados serían, ¿sí? Para los dos laterales de la caja. ¿Cómo calculo la cantidad de material? Sería la superficie, ¿sí? ¿Y cómo es la superficie de esta figura, que sería ¿qué? Un rectángulo? La superficie de ese rectángulo es base por altura, sería X por Z, ¿sí? Como tengo las dos caras iguales, sería entonces 2 por X por Z. Y si estoy calculando el costo, ¿esto qué me da? Me da la superficie, me da la cantidad de material, ¿sí? Pero yo necesito calcular cuánto me cuesta este costado más este costado, ¿sí? Bueno, si esta es la superficie y por ahí les dice que cuesta 1 peso el metro cuadrado, esto me daría la cantidad de metros cuadrados para los laterales, multiplicado por 1, estos serían los pesos, el metro cuadrado que sale, en este caso el 1 no me afecta en nada, pero si fuera otro valor debería tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso me daría los dos laterales, más cuánto me cuesta fabricar el piso y el techo. ¿Qué dimensiones tiene? Y es el largo y X el ancho. Es decir, que sería también X por Y por 2, porque tanto el piso como el techo tienen la misma superficie, y multiplicado por el costo del material, que sería también de 1 peso el metro cuadrado. Por último sería más, ¿qué me estaría quedando? La cara frontal y la cara de atrás. ¿Qué superficie tienen esas caras? El largo es Y y el alto es Z. Entonces sería 2 veces también por Y por Z y por el 1 peso que sale el metro cuadrado, ¿sí? Eso es el costo. Como ven, digamos, mi costo es una función que depende de X, Y y Z, ¿sí?
El costo depende de X y Z, y es igual a esto, ¿sí? Y si me pide el diferencial del costo, ¿cómo va a ser? El diferencial costo va a ser, como depende de 3 variables, va a ser como el que hicimos hoy en el ejercicio 5, ¿sí? Que sería la derivada parcial del costo con respecto a X por el diferencial de X, más derivada parcial del costo con respecto a Y por el diferencial de Y, más derivada parcial del costo con respecto a Z por el diferencial de Z. Bueno, ahora tendré que calcular todas estas derivadas y finalmente reemplazar en el punto que les dice ahí. Los diferenciales, en este caso, los obtengo de donde me dice las máquinas que se utilizan para cortar la madera tiene un error posible de 0,5 en cada una de las dimensiones. Es decir, que acá puedo decir que tanto el diferencial de X va a ser igual al diferencial de Y, va a ser igual al diferencial de Z. Todos estos tienen un error, dice, de 0,5 centímetros, 0,5 centímetros, ¿sí? 0,5 centímetros. Ahí tengan en cuenta que esto está en centímetros y el costo me decía que valía 1 peso el metro cuadrado, ¿sí? O sea que esto está expresado en metros y estos diferenciales están en centímetros. Tienen que expresar todo, pasarlo después todo a metro o todo a centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Para cuando vaya a hacer las cuentas finalmente, ¿no? Bueno, pero ¿qué cuentas voy a hacer finalmente? El diferencial del costo va a ser la derivada del costo con respecto a X. ¿Cuánto me va a dar? El 2 y el Z es constante, que multiplican a la X. Entonces me queda 2Z por la derivada de X, que es 1. ¿Sí? Y esto por el diferencial de X. Perdón, de X. Más derivada del costo con respecto a Y. ¿Qué sería? 2X. ¿Sí? Porque la derivada de Y me daría 1, me queda el 2X por el diferencial de Y. Finalmente, más la derivada de costo con respecto a Z va a ser 2Y por el diferencial de Z. Bueno, finalmente me dice el diferencial del costo. Acá se suele escribir así, con una rayita, para indicarlo que ya finalmente lo voy a reemplazar en el punto que me dicen. En el punto que me dicen es el dato que les decía al principio. Cajas de madera cerrada cuyas dimensiones serán 3, 4 y 5. ¿Sí? Suponemos que la X en ese momento vale 3, la Y vale 4 y el Z vale 5. Esos datos están expresados en metros, ¿sí? Entonces, me va a quedar 2 por Z, y me faltaría, bueno, poner diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, son todos, me olvidé ponerle acá el valor, puse centímetro, pero no le puse cuánto. Decía 0,5 centímetros, ¿sí? Recuerden, para pasar de centímetros a metros, ¿no es cierto? Tenemos la escalita, metros, decímetros, centímetros, bueno. De centímetro a metro corren 2 lugares, ¿sí? Bien. Entonces sería 2 por Z, la cuenta que van a hacer sería 2 por 5 por centímetros a metros, dijimos. Serían 0,00, a ver si puse bien ahí, ¿no es cierto? Esto serían metros, decímetros y centímetros, sí. 2 por 5 por el diferencial, más. Después serían 2 por X, 2, ¿cuánto vale X? 3, por el diferencial, que otra vez es 0,005, más, por último, 2 por Y, 2 por 4,
y por el error, que es 0,005. Bueno, haciendo esa cuenta, obtengo el error cometido en el cálculo de una caja. Después tengan en cuenta que eran 10.000 cajas, ¿sí? Así que ahí sacarán la cuenta final. Bueno, en este ejercicio nos dice obtener las derivadas parciales que se indican empleando la regla de la cadena, ¿sí? Y entonces acá la derivada parcial que me pide, por ejemplo, es la derivada de u con respecto a r. Recuerden hacer también el dibujito como hicimos hoy. Acá yo digo, u de quién depende. U depende de x y depende de y. U depende de x y depende de y. Y a su vez, la x está en función de r, s y t. La x depende de r, depende de s y depende de t. Y la y también depende de x, depende de r, perdón, depende de r, s y t. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, derivada parcial de, perdón, el que me pide él, sí, derivada parcial de u con respecto a r, ¿qué cuenta voy a hacer? Tengo que recorrer este arbolito, digamos, hasta llegar a r. La u depende de x, la x depende de r. Entonces, la derivada parcial de u con respecto a r va a ser la derivada parcial de u, que depende de quién, de x, pero a su vez por la regla de la cadena. Así que ahora, la x depende de quién, de r. Entonces será, como estoy derivando con respecto a r, tengo que llegar hasta la r. Es decir, derivada de u con respecto a x por la derivada de x, que ahora depende de r. Esta x también es derivada parcial, perdón. Derivada parcial de x con respecto a r. Más, y ahora sigo con la otra rama del árbol hasta llegar a r también. La derivada va a ser de u, que depende de quién, de la y. Y la y depende de r, por la derivada parcial de y con respecto a r. ¿Sí? Bueno, y ahora empiezo a calcular las derivadas. ¿Sí? Entonces, derivada parcial de u con respecto a r va a ser la de u con respecto a x. ¿Dónde está la u? Acá. La u es x por e a la menos i. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, el e a la menos i es constante, la derivada de x es 1, entonces me quedaría 1 por e a la menos i. Eso es la derivada con respecto a x. Por, y ahora tengo que seguir, la de x con respecto a r. La de x con respecto a r, ¿cómo sería? Bueno, la x es el arco tangente de esta expresión. También regla de la cadena ahí. Primero derivo el arco tangente. La derivada del arco tangente era 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Sería el RST elevado al cuadrado. Y ahora sigo por la derivada de lo de adentro del arco tangente. ¿Con respecto a quién? Con respecto a R. Es decir, que la S y la T es constante y la derivada de la R es 1. Entonces acá me queda ST. Más, y ahora sigo con esto otro, la derivada de U con respecto a I. El X es constante, queda como está constante, y la derivada de E a la menos I es menos E a la menos I. Pongo el E a la menos I, y ese menos que quedaría multiplicando, me cambia el signo de acá adelante, pongo un menos directamente. Bien, esa es la derivada de u con respecto a i. Sería esto. Por, y ahora sigue la derivada de i con respecto a r. También regla de la cadena, porque la i depende de, o sea, es igual al logaritmo de toda esta expresión. Entonces va a ser, primero derivada de la función de más afuera, que sería el logaritmo, y después por la derivada de lo de adentro con respecto a r. Entonces sería, la derivada del logaritmo sería 1 sobre todo el argumento como está, que era 3r
S más 5 ST. Y ahora por la derivada de lo de adentro del logaritmo, que vuelvo a decir con respecto a R, sería, como hay una suma, es la suma de las derivadas. Esa suma va a multiplicar a todo esto, entonces pongo un paréntesis. La derivada de 3RS con respecto a R me queda 3S. Más la derivada de 5ST con respecto a R, no tiene R, por lo tanto va a ser 0. Si quieren ya ni lo escriben a 0. Bueno, esta sería la derivada de U con respecto a R, ¿sí? Ahora, si quisiera hacer la derivada de U, lo escribo acá arriba, con respecto a S, ¿cómo sería? Medio parecido, derivada de U con respecto a S. Sigo el arbolito hasta llegar a S. Entonces voy a poner derivada de U con respecto a X por la X de quién depende. Derivada de X, si quiero llegar hasta S, con respecto a S. Más, y ahora tomo la otra rama del árbol hasta llegar al S también. Sería la derivada de U con respecto a I por la derivada de I, ¿de quién depende la I? De S, con respecto a S. ¿Mm? Bueno, y ahí, siguiendo este esquema, puedo calcular, lo calculo acá abajo, la derivada de U con respecto a S, dije. Entonces, miro acá, derivada de U con respecto a X primero. Bueno, de nuevo, la derivada de X es 1, y E a la menos I es constante, así que me queda E a la menos I. Por la derivada de X con respecto a S. X, el arco tangente, entonces de nuevo como acá, la derivada del arco tangente, que va a ser 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, ahora con respecto a S. ¿Qué me queda? R y T. Bueno, más, y ahora sería la derivada de U con respecto a I. Ya lo habíamos calculado acá. Me quedaba en realidad menos X por E a la menos I. De nuevo, menos X por E a la menos I. Por, y de nuevo la derivada de este logaritmo, pero ahora con respecto a S. Entonces va a ser de nuevo 1 sobre, primero derivo la función de afuera, el logaritmo, 3RS más 5ST, y ahora por la derivada de lo de adentro del logaritmo con respecto a S. ¿Qué me queda acá? 3R más, este tiene S, por lo tanto no es 0, la derivada va a ser 5T. Bueno, y después les dejo para ustedes para calcular la otra derivada que falta con respecto a T, sería, ¿sí? Y la derivada va a ser lo mismo, ¿no? Se la dejo indicada acá, después la calculan ustedes. Derivada parcial de U con respecto, que dije, a T. ¿A qué va a ser igual? Derivada parcial de U con respecto a X por la de X con respecto a T, más derivada parcial de U con respecto a Y por la de I con respecto a T. Calculan todas esas derivadas y ahí quedaría entonces completo el ejercicio que les pide ahí. Bueno, me pide el problema que lo voy a leer para que quede el enunciado claro. Cierta cantidad de gas obedece a la ley del gas ideal. P por B igual a K por T. Con K igual a 12 y el gas está en un recipiente que se calienta a razón de 3 grados por minuto, y si en el instante en que la temperatura es de 300 grados, la presión es de 6 newtons sobre centímetro cuadrado y disminuye a 0,1 newton por centímetro cuadrado, calcular
la razón de cambio del volumen en ese instante. La razón de cambio del volumen en ese instante. Bueno, entonces, primero vamos a despejar B de esta ecuación, ¿sí? Si yo quiero calcular diferencial de B, o la derivada de B, el volumen va a ser igual a K por T, donde K vale 12, dijo, K por T, sobre B, ¿sí? Perdón, sobre P. 12 por T, entonces, 12 por T sobre P, ¿sí? Ese es el volumen. Y si yo quiero calcular entonces mi volumen, por lo visto el volumen depende de quién, de T y de P. De T y de P. Si yo quiero calcular diferencial de B, la variación del volumen, ¿qué va a ser? La derivada parcial del volumen, que depende de la temperatura, o sea, con respecto a la temperatura, por diferencial de la temperatura, más derivada parcial de qué, del volumen, de quién depende más, de qué otro depende, de P, que depende también con respecto a P, por el diferencial de P. Bueno, estos 3 grados por minuto, ¿qué sería? La variación de la temperatura, ¿sí? Este sería el diferencial de T. Y estos 0,1 newton por centímetro cuadrado, ¿qué serían? La variación de la presión, que me dice que está disminuyendo, ¿sí? Si está disminuyendo, en realidad sería menos 0,1, y eso va a ser el diferencial de la presión, ¿sí? Diferencial de P. Bien. Calculamos todas estas expresiones y obtenemos entonces diferencial de B va a ser, a ver, ¿cómo sería la derivada de B con respecto a la temperatura? El 12 sobre P es constante por la derivada de la temperatura, que sería 1, ¿sí? O sea, este 12 sobre P quedaría como constante multiplicando la temperatura. Entonces la derivada de eso es la misma constante por la derivada de la temperatura, que es 1. Y esto por el diferencial de T. Más. Ahora, ¿cómo es la derivada de B con respecto a P? Ahí el 12T sería constante. ¿Y cómo sería la derivada del 1 sobre P? El 12T lo dejo constante. Y ese 1 sobre P, si quieren, lo pueden escribir, al B lo pueden escribir así, como 12T por, y el P para derivarlo más fácil lo pueden poner en el numerador como P a la menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada de esto, ¿qué va a ser? Bajo el menos, que quedaría multiplicando al menos 12T, entonces este más se va a transformar en un menos 12T, y el P que va a quedar elevado a la menos 2. ¿Sí? Profe, Sí. esa derivada a mí me quedó, capaz que es el error, menos 12t sobre p al cuadrado. Justamente sí, porque ¿Es lo ese mismo? P a la menos 2 equivale a tener un P al cuadrado acá abajo. ¿Se Claro, ya entiende? está. Sí, sí, O sea perdón. que hasta ahí iríamos igual. Sí. 12T sobre P al cuadrado, y me falta por el diferencial de P. Bien. Y ahora Profe, bien, pero no cambiaría el signo ahí. perdón, ¿cómo? No cambiaría el signo negativo porque No, el ya. signo negativo lo voy a cambiar ahora cuando reemplace, ¿sí? Porque ahora sí, voy a calcular el diferencial de B con todos los datos. Cuando le pongo la rayita así, cuando la temperatura sea 300 y la presión sea 6. Y la presión vale 6, ¿sí? En ese momento me va a quedar 12 sobre P, sería el 12 sobre 6 por el diferencial de la temperatura, que me decía 3 grados por minuto, serían los 3 grados, y acá me quedaría menos 12 por la temperatura, que era de 300, sobre el P al cuadrado, sería sobre
6 al cuadrado, digamos. Y ahora sí, por el diferencial de P, que sería un menos 1. Menos 0,1. Que ahí sí, si prefieren, vuelven a cambiar este signo y pueden poner un más directamente. Por ahora yo lo voy a poner así, menos 0,1. Bueno, y ahí habría que hacer todas estas cuentitas, y ahí debería dar el resultado. ¿Sí? Profe, Sí. yo hice eso y me dio 16, pero no es la respuesta que está subida, entonces por eso... Solamente para que quede grabado. Profe, y además de eso, ¿habrá Sí. alguna posibilidad que expliques el 16? Porque después el 16, el 17 y el 18 son como más largos y no llego a los resultados que tengo que llegar tampoco. Bueno, lo que en la pasa es que próxima clase. ya tengo Zoom hasta las 8 y ya no me puedo extender más porque después lo usan otras materias. Entonces no puedo extenderme ya. Igualmente el próximo martes, si quieren, podemos ver los que siguen, 16, 17 y 18, ¿sí? Profe, pero la semana que viene no tenemos el parcial. No, seguramente el parcial lo vamos a postergar una semana, ¿eh? Ah, Una bueno. semana más, porque recién, o sea, todo esto de los extremos lo vieron al teórico hoy, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, no, obviamente no tienen tiempo de hacer el 12, 13, 14, 15, todos esos. Así que el parcial lo vamos a correr seguramente a la otra semana que sigue, ¿eh? Así que bueno, ya le van a poner el aviso en el aula, pero seguramente lo vamos a correr. Bueno, les redondeo entonces el ejercicio el 13C. Igualamos las dos derivadas parciales a 0, con lo cual se obtiene el sistema que tenemos ahí en el pizarro, ¿sí? Es decir, que para que este sistema valga 0, se tiene que cumplir que el coseno valga 0 y alguna de estas dos condiciones valgan 0, es decir, que la x valga 0 o el seno de y valga 0. Entonces planteamos que la x valga 0 con el coseno de y igual a 0, o que el seno de y valga 0 y el coseno de y valga 0. Como esta condición nunca se puede dar simultáneamente, es decir, que seno y coseno valgan 0 simultáneamente, no se puede dar, la única posibilidad que queda es que la x sea 0 y todos los puntos donde el coseno vale 0, que serían más menos pi sobre 2, más menos 3 medios de pi, y así siguiendo, ¿sí? Entonces ahí tienen, todos estos serían puntos críticos, y después les quedaría analizar si estos puntos críticos son en realidad extremos o no, o sea, si son máximos o mínimos. Después utilizan ahí los criterios que deben haber visto en el teórico. Bueno, con esto dejamos acá por hoy, y ya les digo, el martes que viene les doy otra clasecita para terminar de redondear los ejercicios que faltan, de ejercicios 13, 14, 15, hasta el final. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chaucito. Bueno, gracias, Fabio. Gracias, Nada, Fabio, de nos nada, vemos. nos vemos. Adiós.